Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a esta lectura acompañada de la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Estamos ahora por iniciar el capítulo número 8 del Evangelio según San Marcos y posteriormente haremos un breve comentario sobre el mismo, para que tengamos una idea de cómo podemos interpretar, recibir este mensaje y aplicarlo a nuestra vida. Una meditación que ciertamente hacemos con mucho gusto, pero ciertamente que no agota las posibilidades del entendimiento y la interpretación del mensaje. Lo más adecuado, lo más recomendable es que, aprovechando que en tu Biblia católica vienen comentarios acerca del texto, que vienen muchas veces al pie de página, pues aproveches estas orientaciones, además de la meditación, el comentario que podamos hacer aquí, y también puedes acudir al Catecismo de la Iglesia y buscar estos pasajes en el índice de textos que viene al final de tu catecismo para que veas en qué numerales se abordan estos textos, se abordan estos temas y de qué manera se les da entendimiento, se les da aplicación de la mano de la Iglesia. Y bien, vamos entonces, sin mayor preámbulo, vamos a comenzar y pedimos la asistencia del Espíritu Santo, el Espíritu que inspiró la escritura de la Biblia y que ciertamente, partiendo de la experiencia y del testimonio de las comunidades que estuvieron con Jesús, empezando ciertamente por los apóstoles, pues nos ha llegado ahora el texto escrito, inspirado por el Espíritu Santo. Y como dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Dei Verbum, hay que leer la Sagrada Escritura con el mismo espíritu con que fue escrita. Pues bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Le damos un beso a nuestra Biblia, porque es Dios hecho palabra, y la tratamos con mucha reverencia y respeto. Pedimos la asistencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por aquellos días se reunió de nuevo mucha gente, y como no tenían nada para comer, llamó Jesús a los discípulos y les dijo: Siento lástima de esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen nada para comer. Si los envío a sus casas en ayunas, se desmayarán por el camino, pues algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿Dónde podremos conseguir pan en este lugar deshabitado para dar de comer a todos estos? Jesús les preguntó: ¿Cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7. Mandó entonces a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes, dio gracias, los partió y se los iba dando a los discípulos para que los repartieran. Ellos los repartieron a la gente. Tenían además unos pocos pescados. Jesús los bendijo y mandó también que los repartieran. Comieron hasta hartarse y con lo que sobró recogieron 7 cestas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió. Subió enseguida a la barca con sus discípulos y se fue hacia la región de Dalmanuta. Se presentaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole una señal del cielo con la intención de tenderle una trampa. Jesús, suspirando profundamente, dijo: ¿Por qué pide esta generación una señal? Les aseguro que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a embarcarse y se dirigió a la otra orilla. Habían olvidado llevar alimento y solo tenían un pan en la barca. Jesús entonces se puso a advertirles diciendo: Abran los ojos y tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Ellos comentaban entre sí pensando que les había dicho aquello porque no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo:
¿Por qué están comentando que no tienen panes? ¿Aún no entienden ni comprenden? ¿Siguen con la mente cerrada? ¿Tienen ojos y no ven? ¿Tienen oídos y no oyen? ¿Es que ya no se acuerdan? ¿Cuántas canastas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 5 panes entre los 5,000? Le contestaron, 12. Jesús insistió, ¿y cuántas cestas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 7 panes entre los 4,000? Le respondieron, 7. Jesús añadió, ¿y aún siguen sin comprender? Llegaron a Betsaida y le presentaron un ciego pidiéndole que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego, lo sacó a las afueras del pueblo y después de poner saliva en sus ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Él, abriendo los ojos, dijo, veo hombres y me parecen árboles que caminan. Jesús volvió a poner las manos sobre sus ojos. Entonces el ciego comenzó ya a ver con claridad y quedó sano, de suerte que hasta de lejos veía perfectamente todas las cosas. Jesús lo envió a su casa y le ordenó, ni siquiera entres en el pueblo. Jesús salió con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas. Él siguió preguntándoles, ¿y según ustedes, quién soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Entonces Jesús les ordenó que no hablaran de él con nadie. Entonces Jesús empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y a los 3 días resucitaría. Les hablaba con toda claridad. Entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a reprenderlo. Pero Jesús, dirigiéndose a Pedro, lo reprendió en presencia de sus discípulos, diciéndole, colócate detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Después Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué puede dar uno a cambio de su vida? Pues si uno se avergüenza de mí y de mi mensaje en medio de esta generación infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, vamos ahora a hacer un pequeño comentario a este capítulo 8 del Evangelio según San Marcos. Y bueno, como vemos, este capítulo 8 tiene 3 temas principales. El primero de ellos es la segunda multiplicación de los panes. Posteriormente, los fariseos que le están pidiendo al Señor una señal que demuestre que es el Mesías, y obviamente Jesús no cae en estas provocaciones. Y la sanación de un ciego también, el cual pues no tiene nombre, y vamos a ver las características de este suceso, en el que bien podríamos nosotros cada uno ubicarnos para recibir del Señor esta sanación. Todos tenemos algo por qué ser sanados y por qué acudir al Señor, desde luego. Y finalmente, este cuestionamiento que hemos hablado de toda la primera parte del Evangelio según San Marcos, del drama de Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Verdad? Va a llegar, digamos, a su culmen en este capítulo 8, donde llegamos al momento en donde en Cesarea de Filipo Jesús cuestiona a sus apóstoles, y Pedro, tomando la palabra, diríamos en nombre de todos, le dice, tú eres el Mesías. Pues bien, vamos a ver qué es lo que nos va diciendo este capítulo 8. Por aquellos días se reunió de nuevo mucha gente, y como no tenían nada para comer, llamó Jesús a los discípulos y les dijo, siento lástima de esta gente porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen nada para comer. Y aquí esto ya es un
elemento importante del relato, porque sabemos que, digamos, que en la actualidad hay muchos teólogos o comentaristas de la Sagrada Escritura que están, digamos, enseñando cosas raras, un poco diferentes a lo que siempre la Iglesia ha enseñado. Y es que la Iglesia siempre ha enseñado que Jesús multiplicó los panes, es decir, de unos cuantos panes que tenían, ¿verdad? El Señor, a través de su oración, de su fe, de la gracia, ¿verdad? Que Él puede, como Dios, tener, pues Él crea, ¿verdad? Él hace, multiplica los panes suficientes para toda la multitud, inclusive sobran. Pero actualmente hay algunos que andan diciendo que estos milagros supuestos, ¿verdad?, de la multiplicación de los panes, que en realidad no fue tanto así, sino que Jesús, a través de su palabra, obró el milagro del compartir, ¿no? Y que la gente que traía para el camino, que traía su pequeña reserva, lo compartió con los que no traían, y eso, digamos, resolvió el problema de manera abundante. No obstante, eso contradice lo que aquí expresamente está diciendo el texto. El texto dice: llevan ya 3 días conmigo y no tienen nada para comer. Jesús lo está diciendo así de toda la multitud. Y entonces dice: si los envío a sus casas en ayunas, se desmayarán por el camino, pues algunos han venido de lejos. Sus discípulos le contestaron: ¿dónde podremos conseguir pan en este lugar deshabitado para dar de comer a todos estos? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7. Mandó entonces a la gente que se sentara en el suelo. Tomó luego los 7 panes, dio gracias, los partió y se los iba dando. Es decir, nos va diciendo aquí que todos los panes pasaron por las manos de Jesús. Y esos panes solamente, dice aquí, eran 7 panes. Jesús los iba partiendo después de haber hecho la oración, de haber dado la bendición, dado gracias al Padre Celestial por haberlo escuchado. Dice que Jesús tomó los panes y los fue partiendo, y los discípulos los iban repartiendo. Ellos los repartieron a la gente. Tenían además unos pocos pescados. Jesús los bendijo y mandó también que los repartieran. Comieron hasta hartarse y con lo que sobró recogieron 7 cestas. Eran unos 4,000. Aquí hay algo interesante. Tenemos un relato previo de la primera multiplicación de los panes, donde los que comieron eran 5,000 hombres. Acá nos dice que eran unos 4,000, ¿verdad? En la primera multiplicación de los panes eran 5 panes y 2 pescados, ahora son 7 panes y no dice cuántos pescados. Pero finalmente estamos hablando de pan y peces. Se repite el milagro. Algunos biblistas sugieren que no son dos momentos diferentes, sino que es un mismo milagro, digamos, platicado de diferente manera. Pero bueno, realmente no hay mucha evidencia de que esto haya sido así, porque inclusive los detalles son diferentes, mientras que la primera multiplicación de los panes que nos narra Marcos es después de que han regresado los discípulos de la misión a la que los envió Jesús de 2 en 2, se los lleva a descansar, ¿verdad? Y esto es digamos, en un territorio, diríamos, Galileo, pero pues del pueblo judío todavía, ¿no? De lo que es Israel. Y acá nos está poniendo en el contexto del territorio de Sidón, es decir, o cerca de la Decápolis, que ya es una tierra de paganos. Entonces, podríamos ver o interpretar que mientras que una multiplicación de panes lo hace para los judíos, lo hace para el pueblo de Dios, la segunda multiplicación de los panes la hace en un contexto del paganismo, es decir, en tierra de paganos. Y con esto nos sugiere lo que ya hemos venido diciendo, que el mensaje de Dios, el evangelio, la promesa, ¿verdad?, de la bendición a todas las naciones que Dios le hiciera a Abraham, pues está abierta precisamente a todas las naciones. Jesús viene para todos, ¿verdad? Viene a salvar a todos los hombres, no solamente a los judíos,
no solamente a los galileos o a los samaritanos, sino a todas las naciones. Y bueno, aquí esta multiplicación de los panes sabemos que nos evoca también la Eucaristía, que actualmente la Eucaristía pues es para todos, ¿verdad? El Señor así lo instituye, lo vamos a leer más adelante, pero estamos hablando de que la bendición de Dios es para todos, y esto es lo que nos puede estar sugiriendo o queriendo decir Marcos al poner esta segunda multiplicación de los panes y peces en un contexto de paganismo, es decir, de territorio de paganos, ¿verdad? Dice, Jesús los despidió, subió enseguida a la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Se presentaron los fariseos y comenzaron a discutir con Jesús, pidiéndole una señal del cielo. Aquí cambia, ¿verdad? El episodio totalmente. Dicen, se presentaron unos fariseos y comenzaron a discutir con Jesús. Le piden una señal del cielo con la intención de tenderle una trampa. Y aquí está también la clave. ¿Con qué intención vienen a preguntarle cosas a Jesús? No para aprender sobre la vida en abundancia que Él nos trae, no para preguntarle sobre la conversión, sino simplemente por el morbo o por la búsqueda de elementos para acusarlo, para tenderle una trampa, como lo dice aquí claramente. Jesús, suspirando profundamente, les dijo, ¿por qué pide esta generación una señal? Les aseguro que a esta generación no se le dará ninguna señal. Y dejándolos, volvió a embarcarse y se dirigió a la otra orilla. Los dejó, ahora sí que, vestidos y alborotados, ¿verdad? No les dijo nada, no les demostró nada. ¿Por qué? Pues porque él sabía que no tenía caso. Es decir, el Señor obra sus milagros, obra sus portentos para suscitar o para reforzar la fe. Pero estas personas no venían con ninguna intención. ¿Cuántas veces no vamos nosotros también a compartir la palabra con gente que no le interesa o que solamente está esperando que hablemos para acusarnos, para decirnos, no, pues si eso dices, pero no lo vives, o etcétera? Y entonces vemos que realmente no hay una intención, no hay una tierra, diríamos, un corazón listo y preparado para poder recibir la semilla del verbo de Dios. Y entonces, bueno, Jesús los deja allí, ¿verdad? Prácticamente con la boca cerrada se va él y ellos pues se quedan ahí solos. Habían olvidado llevar alimento. Se subieron a la barca para irse a la otra orilla. Habían olvidado llevar alimento y solo tenían un pan en la barca. Jesús entonces se puso a advertirles diciendo, abran los ojos y tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de Herodes. Ellos comentaban entre sí, pensando que les había dicho aquello porque no tenían pan. Jesús se dio cuenta y les dijo, ¿por qué están comentando que no traen panes? Aún no entienden ni comprenden, siguen con la mente cerrada. Duras palabras de Jesús reprendiendo a sus discípulos, ¿no? Siguen con la mente cerrada, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. ¿Es que ya no se acuerdan cuántas canastas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 5 panes entre los 5,000? Aquí Jesús les hace una recapitulación de las 2 multiplicaciones de panes. Y él dice claramente, lo que sobró de cuando repartí 5 panes, no más, no había más panes que repartir, pero Jesús los repartió y los hizo rendir para 5,000. Y ellos le contestaron, pues 12 cestos, ¿verdad? 12 canastos. Y Jesús insistió, ¿y cuántas cestas llenaron con lo que sobró cuando repartí los 7 panes entre los 4,000? Le respondieron, 7. Y Jesús añadió, ¿y aún siguen sin comprender? ¿Qué tenían que haber comprendido? Pues de entrada, que el Señor no les estaba hablando de panes propiamente. Porque si verdaderamente el problema era que ellos llevaban pocos panes o no traían ninguno, pues el Señor bien perfectamente que podía suplir las necesidades del grupo, las necesidades alimenticias, ¿verdad? Entonces no habría nada que discutir. Pero dice, entonces ellos comprendieron, ¿verdad? En otro relato, esta parte tiene sus paralelos en Mateo 16 y en Lucas 11. Y entonces, bueno,
En los otros relatos dice, entonces ellos comprendieron que se refería a las enseñanzas, ¿verdad? Se refería a la actitud, ¿verdad? Al ejemplo que estaban dando los fariseos, los escribas y los herodianos, ¿verdad? El partido de Herodes, que efectivamente no tenían la menor intención de convertirse. Herodes buscaba a Jesús por el morbo de comprobar si era Juan el Bautista resucitado y ver los portentos, y lo mismo también los judíos estaban buscando a Jesús, las autoridades judías, para tenderle una trampa y poder acusarlo. Es decir, ninguno de los dos tenía un deseo de convertirse o de encontrarse con la verdad que Dios nos trae, que el Mesías habría de traer. Y entonces, bueno, pues a Jesús obviamente no le interesa ese tipo de posturas y les dice a los discípulos, guárdense, tengan cuidado con esa forma de ser que tienen los fariseos, con esa forma de ser que tiene Herodes, ¿verdad? Que no hay fe ni la intención de tenerla ni de buscarla. Llegaron a Betsaida, recordemos que Pedro, Felipe, Andrés eran de Betsaida, ¿verdad? Y le presentaron a un ciego, pidiéndole que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego, lo sacó a las afueras del pueblo y después de poner saliva en sus ojos le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Y él abriendo los ojos dijo, veo hombres y me parecen árboles que caminan. Jesús volvió a poner las manos sobre sus ojos, entonces el ciego comenzó ya a ver con claridad y quedó sano, de suerte que hasta de lejos veía perfectamente todas las cosas. Después lo envió a su casa y le ordenó, ni siquiera entres en el pueblo para que nadie se entere, ¿verdad? De este episodio, ¿qué podemos resaltar o rescatar? Bueno, dice que le presentaron a un ciego para que lo tocara. ¿Por qué para que lo tocara? Bueno, porque como hemos visto, Jesús en este Evangelio de Marcos manifiesta su poder sanador, su mesianismo, a través de tocar a la persona, a través de tener gestos, digamos, palpables que hacen experimentar a la persona la sanación, no solamente como algo interior, ¿verdad? Algo espiritual, sino también como algo físico, ¿verdad? Porque ciertamente la principal sanación que ellos experimentan pues es la sanación física, ¿no? La sanación espiritual también está allí porque Jesús les perdona los pecados. Y de hecho habla de haberlos salvado, tu fe te ha salvado. Y la salvación es por el perdón de los pecados, no tanto por la salud física. Y entonces dice aquí, después lo envió a su casa, le ordenó que ni siquiera entrara en el pueblo. ¿Por qué? Pues precisamente para que no siguiera, digamos, alimentando el morbo de las multitudes que solamente, digamos, reaccionaban ante los portentos, pero en realidad no entendían muchas cosas. De modo que nos dice también algo interesante, que Jesús le toca los ojos, pero el ciego a la primera vez que abre los ojos no ve bien. Y a la segunda, pues Jesús lo vuelve a tocar, ¿verdad? Le volvió a poner las manos sobre sus ojos y entonces ya el ciego empezó a ver bien. Pareciera que alguien pudiera decir con esto, pues como que a Jesús no le salió bien a la primera y lo intentó una segunda y a la segunda sí. Creo que más bien la intención está en que demostrarnos que muchas veces el proceso de la conversión y de la sanación pues no es de un momento a otro, que bien lo puede hacer así el Señor. Pero también es común que veamos nosotros en nuestra propia vida que el proceso de conversión y el proceso de sanación puede ser paulatino, es decir, puede ser de poco a poco, ¿verdad? Y que no debemos perder la paciencia, no debemos perder la esperanza. Si vemos nosotros que, por ejemplo, acudimos, ¿verdad?, al médico, o acudimos al Señor con nuestra oración, acudimos a nuestra Madre Santísima por su intercesión y a todos los santos que nos prometen y nos proveen con su intercesión para, digamos, alcanzar esta gracia que pedimos de una manera más cercana, más rápida. No hay que perder jamás la esperanza de sanar, la esperanza de estar cada vez mejor. Si bien es cierto que a veces no viene la sanación totalmente física, pero sí el corazón va sanando cuando vamos poco a poco manteniendo esta
búsqueda del Señor, este acercamiento a su palabra, este acercamiento a la iglesia, a la comunidad de los hijos de Dios, ¿verdad? A la palabra del Señor que nos va transformando por dentro. Y entonces esta enfermedad o esta dificultad que estamos experimentando se convierte en un camino de esperanza, en un camino de fe, en un camino de confianza en el Señor. Y el Señor nos va ayudando a experimentar esta sanación, este cambio, esta confianza, ¿verdad? Porque nuestra vida en este mundo es precisamente un camino, una escuela donde debemos aprender a tener confianza en el Señor, tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos, tenemos que aprender las virtudes, ¿verdad? Tener la paciencia para sufrir, como nos dicen las bienaventuranzas, debemos tener también la paciencia para soportar, digamos, a nuestros hermanos en estas obras de misericordia, digamos, espirituales, que una de ellas es precisamente sufrir con paciencia las dificultades o sufrir con paciencia los defectos de los demás. Pues bien, este episodio donde pareciera que Jesús tiene que hacer varios intentos, ¿no?, por sanar a este ciego, en realidad es más bien que nosotros muchas veces en nuestro acercamiento con el Señor vamos teniendo cada vez más confianza, pero también tenemos nuestros momentos en donde nos echamos un poquito para atrás y pareciera que estamos perdiendo la fe o la confianza, y el Señor nos invita y nos llama constantemente a renovar nuestra confianza y nuestro ímpetu de seguirle, de escuchar su palabra y tratar por todos los medios de vivirla tal cual, ¿verdad? Porque eso es lo que el Padre Celestial quiere, que nosotros recibamos la sanación, recibamos la palabra como palabra de Dios, como dice San Pablo, como lo que realmente es, como palabra de Dios, y en base a ello nosotros ordenemos nuestra vida para ser verdaderamente discípulos fieles del Señor. Y luego viene la última etapa o el último tema, dice, salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo. Y por el camino, recordemos el camino, ¿verdad?, por donde él va enseñando a sus discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestaron, unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas. Y él siguió preguntándoles, y según ustedes, ¿quién soy yo? Pedro le respondió, tú eres el Mesías. Entonces Jesús les ordenó que no hablaran de él con nadie. ¿Y por qué? ¿Por qué les dice que no hablen de esto con nadie? Si él mismo reconoce que Pedro ha dicho la verdad. Y es que, bueno, esta confesión de Pedro corría el peligro de ser mal interpretada, como de hecho lo fue para algunos el mismo Judas, que tenía otra expectativa de Jesús. Él esperaba este Mesías triunfador, ¿verdad? Conquistador que iba a sacudir a Israel, quitándole digamos, el dominio de los romanos y de todos los pueblos que los sobajaban, ¿verdad? Para dar precisamente al pueblo judío esta preponderancia, ¿no? Digamos, un mesianismo totalmente para esta vida, totalmente para lo material que podemos experimentar. Mientras que, ya sabemos, Jesús viene para darnos vida en abundancia en la eternidad. Y entonces, ante esta diferencia, pues él no quería que se escandalizaran. De hecho, él llega a decir, dichoso el que no se escandalice de mí, es decir, el que no se sienta defraudado por mí, el que no, digamos, se confunda al ver que el mensaje que yo traigo es muy distinto a lo que esperan los hombres, a lo que espera el pueblo, ¿no? Entonces Jesús empezó a enseñar que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que lo matarían y a los 3 días resucitaría. Les hablaba con toda claridad, pero entonces Pedro lo tomó aparte y se puso a reprenderlo. Es decir, Pedro no había entendido, al igual que los demás, que Jesús venía a dar su vida en rescate por nosotros. Y darla no solamente para reconciliarnos con el Padre, sino también perdonar nuestros pecados para acercarnos verdaderamente a la voluntad de Dios y con ello verdaderamente restaurar nuestras vidas, hacernos renacer, ¿verdad? Como lo dirá más adelante. Y entonces Jesús, ante estas llamadas de atención de Pedro, que obviamente podemos entender que Pedro sintió
esta confianza de acercarse a Jesús después de que Jesús lo había nombrado prácticamente el coordinador, el jefe, el guía, ¿verdad?, del grupo, cuando le dice, tú eres Pedro, eres roca, y sobre esta roca que eres tú, voy a construir mi iglesia. Claro, Jesús es la roca que desecharon los constructores y ahora es la piedra principal. Pero él sabe que se va a ir al cielo, que va a cumplir la misión que Dios Padre le ha encomendado y eventualmente subirá a las alturas del cielo. Y entonces, bueno, está ya una primera invitación a Pedro a tener autoridad, ¿verdad? Y esto hace que Pedro se le suba un poquito, ¿verdad? Y se sienta con la confianza de reprender al Señor en algo que él no ha entendido. Por eso Jesús le dice, colócate detrás de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Es decir, el Mesías que Dios nos ha enviado es un Mesías que tiene otras prioridades, otra manera de salvarnos, muy diferente de lo que los hombres estaban esperando. Después Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo, para totalmente terminar con esta aspiración, digamos, a un poder humano, a un poder material, a un poder soberano militar, ¿verdad?, del pueblo, inmediatamente los llama aparte y busca él terminar, cortar con este malentendido, con esta expectativa falsa que se habían hecho precisamente por la interpretación errada que habían hecho otras generaciones de fariseos, maestros de la ley y todo esto acerca del Mesías. Recordemos, como ya hemos dicho, que había 3 grupos principales en Israel. Uno de ellos eran los fariseos, otro eran los saduceos y el tercero es el de los esenios. Y este grupo de los esenios, que prácticamente no es mencionado en los evangelios, era el único que tenía una expectativa de Mesías espiritual, un Mesías espiritual. De hecho, algunos mencionan, por todo lo que viene en Qumran, lo que se ha encontrado en estas cuevas, ¿verdad?, que más bien habría quizá una expectativa de 2 Mesías, ¿verdad?, apoyándose, como ya hemos dicho, en el profeta Jeremías y en lo que dice también el profeta Zacarías, mencionando que hay estos 2 ungidos que son, por un lado, un Mesías sacerdotal, ¿verdad?, y un Mesías de descendencia o ascendencia real, ¿verdad?, el rey y el sacerdote. Y esta parte del rey sacerdote se unificaba solamente en el Antiguo Testamento en el caso de Melquisedec. Y recordemos que hay un salmo también que nos habla, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, diciéndoselo Dios al Mesías, ¿verdad?, precisamente. Y entonces, bueno, Jesús reúne a la gente y a sus discípulos y les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguno quiere ser de los míos, de mis discípulos, de mi grupo, ¿verdad?, donde van a estar efectivamente los que van a reinar conmigo, ¿no? Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo. Punto. Todas las aspiraciones de buenos puestos, de privilegios, todo eso dice Jesús, que renuncie a sí mismo, a todas sus aspiraciones personales, a todos sus privilegios, que renuncie a sí mismo. Duro y a la cabeza. Que cargue con su cruz, y me siga. Cargar con la cruz. Es decir, con todo aquello que nos desgasta, con todo aquello que poco a poco va quitándonos la vida, con todo aquello que es un sufrimiento, que es un batallar, que es enfrentarse constantemente a la adversidad, enfrentarlo diariamente, como lo estaba haciendo Jesús, ¿verdad? Enfrentándose constantemente, no solo a la cruz de madera que hará al final, sino también a toda esta cruz que desde su niñez, ¿verdad?, sufriendo la persecución, teniendo que huir a Egipto y de regreso y todo esto, y el rechazo constante que cada vez se va haciendo más frontal y evidente. Esa es la cruz más fuerte que llevó nuestro Señor, y a esa es a la que está invitando Él a sus discípulos. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por la buena noticia la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a uno ganar todo el mundo si pierde su vida? ¿Qué puede dar uno a cambio de su vida? Pues si uno se avergüenza de mí y de mi mensaje en medio de esta generación infiel y pecadora,
también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces aquí el Señor lo está llevando ya a esta visión que Él siempre tiene, ¿verdad? Una visión de largo alcance, una visión trascendente. Él está hablando, lo proyecta aún hasta la segunda venida. El testimonio que nosotros demos del seguimiento de Jesús será evaluado y será sopesado y tendrá su recompensa o su castigo en el último día cuando se manifieste el Salvador con toda su gloria, con sus santos ángeles. Y entonces, bueno, aquí está la enseñanza, ¿verdad? Jesús de inmediato, ante la confusión que el mismo Pedro acaba de proyectarse, ¿verdad? Al decirle a Jesús que él no puede pasar por la cruz, que él no puede pasar por el rechazo y al contrario, ¿verdad? Que él tiene que reinar como era la expectativa que tenían esos grupos. Entonces Jesús sale al paso, inmediatamente corta. Esto no es así. Les digo, el que quiera seguirme a mí tiene que tomar su cruz, tiene que negarse a sí mismo, tiene que aceptar el sufrimiento, tiene que aceptar la negación, el rechazo y venir en pos de mí. Es decir, ¿qué estaba haciendo? ¿Cuál fue el camino que dio Jesús? El camino de la cruz, pero también el camino de la vida, porque Él iba dando vida a todas partes a donde iba. Él iba sanando, iba liberando, iba dando la buena noticia. Esa es la paradoja, ¿verdad? Mientras que, como dice San Pablo, mientras que en nosotros, en ustedes, ¿verdad? Los que reciben el mensaje, se manifiesta la vida, en nosotros que llevamos el mensaje, se manifiesta la muerte, la persecución, el dolor, ¿verdad? El rechazo. Pues bien, esta contradicción se va a dar en todos los cristianos que siguen al Señor de manera fiel, mientras que siguen ellos viviendo en la dificultad y asumiendo la cruz de los rechazos y de las dificultades, ¿verdad? Ellos con su mensaje a lo largo de todo el camino van dando vida, van sanando, van liberando a aquellos oprimidos por el diablo, como Jesús lo hizo. Gracias, Padre Celestial, por este capítulo 8 de tu Evangelio según San Marcos. Gracias por este mensaje de esperanza que nos das, porque ciertamente al experimentar las dificultades en nuestra vida, sabemos que es todo ello que antes era visto como un castigo, cuando tú, Señor, tú, Padre Celestial, le dijiste a Adán, vas a trabajar la tierra que solamente te dará abrojos y tendrás todas estas dificultades. Pues bien, tú eso que antes se consideraba como un castigo, ahora lo has convertido a través de Jesucristo en camino de salvación. Y entonces la cruz, que era, como decía el Antiguo Testamento, maldito el que muera en un madero, el que cuelgue de un madero, en Jesús se convierte en camino de vida. Por eso San Pablo va a decir que la cruz es locura y es escándalo para los que no entienden, para los que no tienen la fe, pero es vida para el cristiano, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y entonces, Padre Celestial, gracias por este mensaje que nos va poco a poco abriendo la esperanza de decir, si bien es cierto que hoy sufrimos, como dice las bienaventuranzas, seremos consolados, consolados eternamente, como Lázaro, ¿verdad? El pobre Lázaro que estaba sufriendo a las puertas de la casa del rico que no hizo nada por él. Señor, gracias porque nos muestras que el camino de este valle de lágrimas, como lo llamamos muchas veces en nuestras oraciones, es verdaderamente un camino de vida, un camino de seguimiento del Señor. Gracias, Señor, porque nos muestras que hay que ofrecer toda esta experiencia de tu presencia en nuestras vidas, ofrecerla unificada al sacrificio de Cristo, el único sacrificio agradable a ti, pero que nos permites por tu misericordia revestirnos de Cristo para que asumiendo estas dificultades, dolores, sufrimientos, en el nombre de Jesús y uniéndolos a su pasión y su cruz, se conviertan en salvación para nosotros y para todos aquellos a quienes tú quieras dar gracias por nuestra intercesión, por nuestro trabajo, por nuestra entrega.
Bendito sea, Señor, porque poco a poco nos vas mostrando esa sabiduría que hay detrás de la cruz, que hay detrás del sufrimiento de Cristo. Bendito y alabado seas, Señor. Danos las gracias que necesitamos, Señor, la fuerza que necesitamos de tu Espíritu Santo para poder llevar este mensaje, para poder hacerlo vida, para poder dar un ejemplo digno, creíble de tu presencia en tu iglesia, de tu presencia en nosotros, Señor. Que no seamos sordos a tu voz, que no seamos siervos que no rinden fruto. Somos inútiles, pero por tu misericordia y tu gracia somos lo que somos. Bendito seas, Señor. Llénate de gloria en nuestras vidas, Señor. Úsanos, que seamos verdaderos instrumentos de tu paz, de tu misericordia y de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.